Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. El principio del fin sucedió hace aproximadamente 2 o 3 meses, la verdad ya no lo recuerdo con exactitud. Comenzó con un comentario de mi esposa: la situación económica no estaba bien, teníamos un tiempo viviendo en la casa de mis padres y, bueno, por eso dicen que es mejor casa de dos, ¿no? Mi esposa me comentó que mi papá había tratado de abusarla, que entró en el cuarto durante la noche y ella se asustó. Cabe mencionar que en ese momento yo trabajaba por la noche. Lógicamente, en ese mismo momento busqué una alternativa para movernos, fue lo primero que hice. Sin embargo, dentro de mí siempre he sabido que por más delgada que sea la rebanada de pan, siempre tiene dos caras. Yo le dije a ella que me contara todo. Ella confesó que parecía que tenían un tiempo que se estaban mandando mensajes o se estaban viendo en la iglesia. Tengo que abrir un paréntesis aquí. Mi papá es el pastor de la iglesia y durante estos 4 años ha sido toda una tortura. Yo hace mucho que ya no voy a la iglesia, quizá lo explique más adelante, no sé hasta cuánto voy a decir, por aquí cierro paréntesis. Ellos se veían solos durante lo que se le podría llamar pláticas de pastor a oveja. La verdad es que nunca me importó interrumpirla con la religión. Yo fui obligado a creer algo cuando era niño simplemente porque mi papá era pastor, así que decidí respetar lo que ella creía o hacía. Tuvimos una plática en la que yo le comenté a ella que no quería ir a la iglesia y que si ella quería ir, estaba bien, y durante los 4 años en ningún momento hubo problemas. Siempre supe que tenía los domingos para estar solo o salir con amigos. Sin embargo, en ese momento ella me estaba confesando que al parecer había algo. Ella siempre negó que tuvieran relaciones, pero hubo algo que ella confesó que no me gustó. Dijo que en una ocasión que se vieron, parece que estaban hablando de cosas íntimas. Seré sincero y no diré nada que no recuerde, no recuerdo el contexto completo. Ella comentó que mi padre se estaba acariciando frente a ella y él le decía: «Mira cómo me tienes», y ella le respondió que se imaginara cómo estaba ella. Ellos se mandaban mensajes que eran comprometedores, pero lógicamente ella borró todo. Me dijo que era una tonta por haber borrado los mensajes. Así que, sin evidencia, ella decía que mi padre le decía que por mensaje era uno y por WhatsApp era el pastor. Lógicamente, en ese momento me estaba derrumbando por dentro. Yo sabía que eso no estaba bien bajo ningún contexto. Ella me dijo que esta última vez que habían hablado, le dijo que se sentía mal en el sentido espiritual y que quería terminar con todo eso cuanto antes, pero él no lo respetó y fue cuando entró a la habitación. Yo organicé los argumentos que ella tenía y pensé que lo mejor era decirle a mi mamá lo que estaba sucediendo. Hablé con mi hermano antes de hablar con mi mamá, debido a que mi mamá es una persona muy reactiva. Además, parece que últimamente mi papá se había juntado con personas no muy legales y quería asegurarme de que si sucedía algo, por lo menos mi hermano lo supiera. Después de hablar con mi hermano, nos dirigimos a la casa y hablamos las cosas con mi mamá. Por supuesto que reaccionó mal, dijo muchas cosas que me hirieron muy duramente, pero yo lo entendí, creí que era por el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Hay algo que no mencioné antes y esto lo voy a seccionar ya que hay muchísimo pasado y es complicado. Bueno, regresando a la pelea, mi mamá dijo que no nos creía y que existía una persona que iba a comprobar que eso que decíamos era mentira. Dicha persona era mi cuñada. Resulta que mi cuñada estaba embarazada, ella también iba a la iglesia. Se supone que la persona que la embarazó era alguien mundano o alguien que no pertenece a la religión. Ella le marcó y le preguntó: «¿Alguna vez mi esposo ha hecho algo que no se debe contigo?». A lo que mi cuñada, en lugar de responder, preguntó: «¿Se encuentra mi mamá ahí?». En ese momento mi corazón se partió en 1000 pedazos y sé que el de mi mamá también, ya que se le quebró la voz. Mi mamá le respondió que no había nadie ahí. Preocupada, mi cuñada insistía en las preguntas en lugar de dar una respuesta. Yo ya sabía la respuesta, pero mintió. La pregunta que mi mamá hizo era para responder con un sí o un no, porque hizo tantas preguntas, no las recuerdo todas, pero en ese momento supe que iba a tener un hermanastro. Mi cuñada respondió que jamás le había dicho nada. Eso le dio fuerza a mi mamá y decidió marcarle a mi papá y decirle que se presentara en ese mismo momento a la casa, ya que estábamos diciendo cosas que para los ojos de ella estaban mal. Mi papá dijo que se encontraba haciendo un viaje en el ITESO, ya que trabajaba en servicios digitales de transporte.
Pero la realidad era otra. Más adelante descubrí que él realmente se encontraba saliendo de la casa de mi cuñada. Le dijo a mamá que iba a llegar. De Iteso a mi casa se hacen entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tráfico, pero pasaron 20 minutos y no llegaba, pasaron 40 minutos y no llegaba, hasta que por fin, después de 1 hora y 20 minutos, llegó. A esta fase es a la que yo llamo el principio del fin. Hubo un enfrentamiento a palabras entre mi papá y mi esposa, y estuvieron diciendo cosas que no se habían confesado, cosas que nos afectaron. Mi mamá salió muy herida, mi hermano muy herido, yo acabé destrozado. Mi esposa estaba muy molesta con él, mi papá, porque aunque no negó, tampoco confesó y simplemente daba rodeos. El plan de mi papá era arreglar las cosas por separado con cada uno. Mi papá se fue de la casa, mi mamá subió al segundo piso llorando, mi esposa estaba conmigo llorando diciendo que acababa de destruir una familia muy unida. Que nosotros éramos una familia muy unida. Yo no podía decir que no, pero tampoco podía decir que sí, solo tuve fuerza para decirle que ojalá hubiera tenido la confianza de decirme las cosas desde el principio y no haber tardado tanto. En ese momento no sabía el dolor que iba a sentir después. Ese día dormimos ahí. Bueno, durmieron. Al día siguiente, mi papá habló con mi mamá por la noche y regresaron a casa juntos. Yo no sabía qué fue lo que le dijo mi papá a mi mamá, pero yo aún quería creer la historia en la que fue mi papá quien ultrajó mi habitación para ver a mi esposa. No hubo más remedio que enviar a mi esposa a la casa de su mamá. Pensé por un momento que ahí estaría mejor, ya que no estábamos bien económicamente y acababa de nacer mi hija, no podía llevarla a vivir en moteles todos los días y salir del motel todos los días y volver a entrar. Mi suegra nunca me ha caído bien. Siempre que mi esposa va, regresa con un pésimo comportamiento. Su mamá es muy manipuladora. En contra de mi propia voluntad accedí a dejarla ir con su mamá por un tiempo con mi hija mientras conseguía una casa para vivir. Unos días después, no recuerdo cuántos, mi papá habló conmigo. Él quería confesar todo lo que había sucedido, me pidió disculpas y me mostró conversaciones que aún tenía en su teléfono. Hubo una en especial que me dolió. Él decía lo siguiente: yo sé que tú tienes un demonio de engaño y sé que vas a terminar engañando a mi hijo, pero conmigo te redarguyes. Ese mensaje lo encontré al ver su teléfono y él me dijo que lo decía hablando de Pastor a Oveja. Claro que no le creí. Para mí, él estaba insinuando que ella debía de hacerlo con él. Había otros mensajes, aunque borrados, no daban mucho contexto, pero yo no necesitaba el contexto estaba sucediendo. Y entre los mensajes parecía que había una relación y que habían terminado y por eso es que decidió mi esposa confesármelo todo. Por Dios, yo, al hablar con mi esposa por teléfono, le decía que necesitaba un tiempo para procesar la información y que posiblemente nos divorciaríamos. Le dije que había visto a un abogado para el divorcio, pero era mentira. Mi esposa le platicó todo lo que sucedió a su mamá, ya que habían pasado unos días y aún no volvía conmigo, y ella lloraba en casa de su mamá. Pero su mamá, aunque no negaría que ella misma fue, hablaron del tema con un familiar o una persona cercana de otro estado, y esta persona le marcó a mi papá para decirle todo. Lógicamente, estaba en contra de mi papá, ya que manejaron la versión en la que se supone que mi papá intentó abusarla. Pero eso no es todo. Una vez expuesto todo, mi papá decidió cerrar la iglesia. Vino otra hermana de la iglesia a la casa porque estaba preocupada debido a la repentina decisión de mi papá por cerrar la iglesia. Mi mamá le había pedido a mi papá como requisito para volver que ya no quería volver a ver ningún hermano en la casa. La casa y la iglesia estaban juntas. Cuando ella llegó a preguntar, parece que sucedió algo, no hablaré mucho del tema ya que yo no estuve y no me consta nada, pero parece que decidió hablar otra mujer diciendo que usó el mismo método para hacer lo mismo con ella, aunque se supone que en ningún momento las ultrajó. Mi mamá no les creyó debido a que estas personas eran muy mentirosas. Más adelante les hablaré de ellas. Voy a dejar este texto hasta aquí y voy a pensar en si seguir o no seguir, ya que es la primera vez que utilizo esta plataforma para hablar. Resumiendo, en estos momentos me encuentro muy mal, han sucedido muchas cosas con mi familia y yo no quiero verlos. Extraño mucho a mi esposa, me duele que me haya engañado, pero la extraño. Quiero ver a mi hija, pero ella me lo prohibió, no me deja verla. Ella me bloqueó de todas las redes y cuando me desbloqueó de WhatsApp solo fue para tirarme caca.
Así que la bloqueé yo por mi salud mental, pero la extraño. Ella lo era todo para mí. Necesito ayuda. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima.